Eh, Muchas gracias. Quisiera comenzar dando las gracias a FAES por esta nueva invitación a compartir algunas ideas con todos vosotros en este año acerca del tema, sin duda alguna, importante, que se vuelve a tomar la agenda, aparecer en la agenda, el tema de la imagen y de la marca España, un tema que yo llevo trabajando pues, casi 20 años. Comencé a estudiar sobre estas cuestiones alrededor de la Expo de Sevilla en el año 92, con un ciclo de conferencias que se llamaba La mirada del otro, la imagen de España en el extranjero. El eslogan La mirada del otro luego tuvo bastante éxito. Y luego en la Fundación Ortega y Gasset, y luego cuando se creó el Instituto Elcano, por cierto, con la colaboración fundamental del entonces ministro Piqué, pusimos en marcha en el Instituto Elcano un área de investigación sobre la imagen de España y la marca España, y uno de los pocos think tanks internacionales que se ha venido ocupando sistemáticamente de esta cuestión desde su creación, ¿no? Gracias. Lo que pretendo es hacer una presentación más bien técnica que política, ¿no? Luego veremos por qué. Porque en la división de tareas que ha hecho este gobierno creo que lo que le corresponde al Elcano es más bien una tarea técnica. Y pretendo tratar estas 4 cuestiones, ¿no? ¿Por qué es importante esto de la imagen? Sentar un poco la idea. Hay mucha gente que es escéptica acerca de la relevancia que tienen estas cuestiones. Me gustaría eliminar esas dudas. Indagar en qué consisten las imágenes, que son algo muy difícil de captar, al menos difícil de captar teóricamente. En la práctica luego es muy sencillo de ver. Analizar, en tercer lugar, en qué consiste la imagen de España, si es buena o mala y cuáles son sus puntos débiles o fuertes. Y finalmente hablar sobre los mecanismos de gestión de la imagen, que es el tema clave, cómo gestionamos la imagen en el largo plazo, porque esto no son cuestiones inmediatas, son cuestiones sin duda alguna de largo plazo, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo para intervenir, pero cuando me falten 5 minutos, pues me dais un aviso y voy recogiendo, ¿eh? ¿Por qué es importante? Bueno, no, esta no es la presentación, pero bueno, es igual. Vamos a ver, el obispo Berkeley a comienzos del 17 decía que el ser es el ser percibido, ese es percipi, ¿no? Y un conocido sociólogo americano decía: las percepciones de la realidad son la realidad para los hombres, ¿no? La imagen no es igual a la realidad. La representación de la realidad es una especie de velo o de cosa que encubre la realidad, que la oculta, que la distorsiona, que eventualmente la exhibe. Hablamos entonces de prejuicios, de estereotipos, de imágenes. En definitiva, tenemos que tener clara esta distancia que existe siempre entre cómo son las cosas y cómo percibimos que son las cosas. Estamos hablando, pues, de percepciones de la realidad, no de la realidad. Y las imágenes, desde luego, tienen una existencia relativamente independiente de la realidad. A veces cambia la realidad, pero no cambian las imágenes. A veces cambian las imágenes, pero no cambia la realidad. A veces las imágenes son buenas, la realidad es mala. A veces ocurre al contrario. En el largo plazo es evidente que la representación tiende a ajustarse a la realidad, pero eso ocurre en el largo plazo y, mientras tanto, las situaciones pueden variar. Recordemos aquel comentario de Keynes: en el largo plazo estamos todos muertos. Esto es especialmente importante en la medida en que el mundo se ha articulado como una colección de 200 estados, se señalaba anteriormente, estados que compiten en todos los ámbitos y que compiten por atraer la atención, por figurar, y compiten en una especie de beauty parade, esto de belleza, para ver quién representa mejor cualquiera de las variables que pueden ser atractivas, ¿no? Todo cuanto circula en un mundo globalizado lleva la marca del estado de origen, marca que lo marca y lo aureola. Las personas llevamos el pasaporte en la boca, como quien dice, y lo primero que nos preguntan cuando vamos a cualquier sitio es "Where are you from?", ¿de dónde eres? Y la respuesta inmediata, ¿qué es el país?, da mucha información, porque el país está aureolando inmediatamente la personalidad de ese individuo. Pues lo mismo ocurre con las mercancías que circulan, con los artistas, con los deportistas, con el dinero que circula. Todo lleva la marca, el sello del estado de origen que lo marca en primera instancia. La red de estados, esa red de 200 estados que cubren por completo el mundo, es una especie de rejilla cognitiva a través de la que filtramos todo lo que ocurre y todo lo que pasa, y es nuestra primera fuente de información. ¿Es un coche alemán o es un coche japonés? Ya hay mucha información detrás de ello. ¿Son unas sardinas noruegas o son unas sardinas españolas? ¿Es ciudadano japonés o es ciudadano chino? Todo eso es una información extremadamente relevante. La marca país nos marca y marca todo aquello que circula, ¿no?
Sabemos que la imagen de un país afecta a muchas cosas, afecta a la diplomacia del prestigio, a la seguridad, al atractivo turístico. Nos consta por investigaciones hechas, por ejemplo, por el Reputation Institute, que hay una correlación clarísima entre la reputación de un país y la tendencia a visitar ese país, a invertir en ese país, a vivir en ese país, a trabajar, a comprar de ese país, a estudiar en ese país. La reputación funciona como un elemento determinante de todo ese tipo de conductas, ¿no? Cuando hacemos estudios, por ejemplo, yo hice un estudio acerca de la preferencia por comprar una serie de productos en Europa, pues si preguntamos a los españoles qué prefieren, si unos vaqueros españoles o unos vaqueros ingleses, los españoles nos dicen siempre que prefieren los vaqueros españoles. Sobre una preferencia de 1 a 4, los españoles nos dan a los vaqueros españoles 2,7, a los vaqueros ingleses 1,8. Los europeos, por el contrario, prefieren siempre los vaqueros ingleses a los vaqueros españoles. ¿Por qué? Pues porque los vaqueros ingleses tienen mejor imagen, los prefieren con 2,5 frente a 1,6. Un teléfono español o un teléfono francés, los europeos prefieren siempre un teléfono francés. Un aceite de oliva español o un aceite de oliva italiano, los europeos prefieren siempre un aceite de oliva italiano y no un aceite de oliva español. Los españoles no, pero los italianos sí. Esta es la imagen del país. El aceite puede ser el mismo, le pones una etiqueta u otra y lo vendes mejor o peor. De modo que afecta a las exportaciones, afecta a las inversiones, afecta a numerosas variables. ¿Qué es la imagen? Bueno, si nos ponemos a estudiar qué son las imágenes de los países, es algo muy complicado. Son un conjunto de rasgos abstraídos, producto fundamentalmente de la historia. La Armada, fundamental, la Armada Invencible, el Duque de Alba, los conquistadores, producto de la historia, que están en la cultura de los pueblos, en los libros de texto, en los libros de historia, en las canciones, en la topografía, en muchas cosas. Están en la cultura nacional. Se generalizan a todo un país, son imágenes. Y se piensan con imágenes. Es bastante complicado definir en términos teóricos, digamos, digitales, qué es lo que son las imágenes. En cambio, percibirlo en términos analógicos está tirado. Si se van ustedes a Google, teclean la palabra Spain, se van a imágenes y lo que sale es lo que tienen en pantalla. Un patchwork de imágenes, y eso es la imagen de España. Un patchwork de imágenes en los que tenemos todo un conjunto de elementos no necesariamente coherentes. Tenemos elementos imperiales, como es, por supuesto, el Escorial, pero junto al Escorial y justo debajo tenemos a las andaluzas, a las sevillanas, el equipo de fútbol, el mapa, por supuesto, un toro, una playa turística, más toros, un Cristo y toda la tradición inquisitorial de la España siniestra y, finalmente, por supuesto, los molinos de viento con toda la simbología que hay detrás de los molinos de viento. Esto es la imagen de España. Esto es lo que sale, esto es lo que me ha salido, lo pueden hacer ustedes mañana el ejercicio, ahora mismo en los ordenadores, te vas a Google, tecleas Spain, por supuesto en inglés para que te salga la referencia y vas a imágenes y estas son las imágenes que salen. Esta es España, esto es lo que sale en el caso de Francia, algo como vemos muy parecido, algunos elementos emblemáticos, la Marianne de la Revolución, el mapa, el partido, el grupo de fútbol. Todo cuenta en esta imagen. Las imágenes son una superposición histórica de prejuicios, todo cuenta, la imagen de Nadal, la imagen del rey, el Real Madrid, Plácido Domingo, por supuesto el caballero de la mano en el pecho, el Quijote, todo afecta a la imagen de España y la imagen de España aureola a su vez todo ese conjunto de elementos. Esto es especialmente relevante por lo que hacen las empresas. La imagen de las empresas no se puede despintar de la imagen del país y la imagen del país no se puede despintar de la imagen de las grandes empresas. En América Latina, quien crea imagen de España es Telefónica o es Repsol o es las grandes empresas y viceversa. Y viceversa, a su vez, allí la imagen de estas empresas aparece sobredeterminada por la imagen de España y por lo que puede hacer España. No es posible separar esas dos imágenes, aunque al final algunas empresas hacen todo lo posible y se presentan como empresas italianizantes. No voy a citar alguna, pero en fin, alguna es bien conocida, que esconde casi su origen español porque no lo ve como un activo, lo ve como un pasivo. De hecho, en este momento a las empresas, en costes financieros, la identidad española les cuesta fortunas. Y están haciendo muchas de ellas todo lo posible por desespañolizarse, desnacionalizarse, porque el coste que les supone es un coste tremendo, ¿no? Bien, no voy a analizar muchas cosas, quería decir algunas cosas sobre la imagen de España, ¿no? La primera es que es una imagen que existe, hay países que no tienen imagen. Esto es importante. Bélgica, por ejemplo, no sabemos bien en qué consiste la imagen de Bélgica. Paraguay, no sabemos bien identificar Paraguay. La imagen de España existe, no hay duda, ¿no? Es de las más antiguas, está ya articulada en el siglo XVI, muchas son nuevas.
La imagen de España es muy antigua, tiene una larga tradición histórica. Esto es bueno y es malo, porque luego es muy difícil cambiarla, porque está, como digo, está en la historia, y como está en la historia no es fácil cambiarla. Es fuerte, es muy marcada. Otras imágenes son débiles. La de España, lo veremos inmediatamente, es muy polarizada, es muy tensa, está muy subrayada, ¿no? Hay países con imágenes débiles. Y finalmente es más bien positiva que negativa, aunque últimamente se ha deteriorado sin duda alguna, pero la imagen de España ha venido siendo positiva y en general es positiva. Hay más elementos positivos, sin duda alguna, que elementos negativos, pero muy estereotipada. Por ejemplo, Japón. Les preguntas a los japoneses que asocien España con algo. Lo que te asocian es toros, 27%, flamenco, 19%, personajes, 8%, pasión, monumentos, fútbol. Como veis, el estereotipo clásico. Los japoneses no están especialmente habituados a hablar de España, pero tienen una imagen, y esa es una imagen muy estereotipada, ¿no? O, por ejemplo, este diferencial semántico que hemos hecho en Europa y en Japón. Se les pregunta a los europeos que identifiquen España alrededor de una serie de parejas de conceptos alternativos. España es divertido o aburrido. Divertido 93%, aburrido 5%. ¿Es natural o artificial? Natural 89%. ¿Caliente o frío? Caliente 97%. Pues esto es muy interesante. Caliente 97%. ¿Es sol o luna? Sol 92%. ¿Religioso o ateo? Religioso 90%. ¿Fuerte o débil? 73% fuerte. ¿Educado o grosero? 85% educado. ¿Solidario o egoísta? 78% solidario. Podía seguir, como veis, muy marcado. ¿Tradicional, moderno? 85% tradicional. ¿Occidental u oriental? Occidental, 72%. Y esas diferencial semántico lo reproduces en Japón y te da casi los mismos resultados, con muy pocas diferencias. Educado o grosero, los japoneses nos ven bastante más groseros que los europeos. Su sensibilidad es mucho mayor. Solidarios, egoístas, nos ven mucho más egoístas. Campo, ciudad, ellos nos ven campo. Curiosamente, los europeos nos ven ciudad. Pero salvo esos elementos, el resto del perfil es exactamente el mismo en Japón y en Europa, lo cual no deja de ser, sin duda alguna, muy interesante y pone de manifiesto que los estereotipos tienen una enorme estabilidad, ¿no?, a lo que aducía. Básicamente, sin embargo, hay dos grandes arquetipos sobre España. Esto quiero dedicarle un cierto tiempo porque me parece muy interesante. Este es el resultado, este cuadro es el resultado de muchas investigaciones históricas comparadas con investigaciones actuales, ¿no? Digamos que España no tiene una imagen, tiene dos muy contrapuestas, prácticamente casi el anverso y el reverso la una de la otra. Uno es el arquetipo ilustrado del siglo XVIII, es elaborado por los ilustrados, por Montesquieu, por Rousseau, por Kant y por Hegel, construyendo, reinterpretando la leyenda negra. Es una visión antigua, es una visión antigua. Es la de un país en decadencia, un país pues posmoderno, pasado, muy occidental, indiscutiblemente europeo. Ha sido un país que ha construido la historia europea, pero es un país integrista, papista, intolerante, rígido, indolente, perezoso. Los españoles somos calculadores, astutos, muy secundarios, persona, por lo tanto, a lo que hay que tener mucho cuidado. Es un país artificial, barroco, más bien pervertido, como es secundario, más bien avaros. Las figuras o los escenarios son los escenarios imperiales, el Escorial, Toledo. Las figuras claves son el caballero, el inquisidor, el conquistador, personajes duros. La figura, somos católicos, por supuesto. Es una visión bastante negativa de España, bastante negativa, pero una visión de un país occidental. Somos iguales, somos civilizados, es un país occidental. La otra visión es una visión romántica que se construye en el siglo XIX, la construyen los viajeros románticos, Dumas, Bizet, Víctor Hugo, los viajeros ingleses, los hispanistas, llega hasta Hemingway, por ejemplo. Esta es muy curiosa, porque es la visión de un país no posmoderno, sino premoderno, que todavía no está civilizado. Es un país, pues, orientalizante, exótico. Europa empieza en los Pirineos. Es un país poblado por gente anarquista, individualista, hipertolerante. Aquellos eran intolerantes, ahora somos hipertolerantes, abiertos, plurales. Un país hiperactivo, energético, apasionado, impulsivo, primario. Fijaros que es lo contrario de lo que decíamos antes, ¿no? Un país muy natural, muy auténtico. Los escenarios son los escenarios románticos clásicos, que son Sevilla o Granada. Las figuras típicas son las del guerrillero, el bandolero, el maquis, la Carmen, siempre el marginado, el rompedor. Antes era el hombre de orden, el duro, el militar, ahora es todo lo contrario, ¿no? Es un país pagano, es un país descreído, es una visión muy positiva. A los románticos les encanta España, pero les encanta porque no somos civilizados, porque no somos europeos, y en ese sentido es una visión de España bastante derogatoria. Qué divertido
divertido es España, qué agradable, poblado de gentes auténticas, porque todavía no han sido civilizados, todavía no son burgueses, todavía no son modernos y se puede todavía respirar el aire de lo tradicional y de lo auténtico. Es una visión que como español no me gusta nada, casi prefiero la anterior, ¿no? Estas dos imágenes están distribuidas y existen en este momento en el mundo. No voy a analizar por qué, porque no tengo tiempo, pero sí señalar que si hacemos una geografía de las imágenes, lo que nos encontramos es que la imagen imperial, la imagen dura, es muy fuerte en el Reino Unido, es muy fuerte en Estados Unidos y sobre todo en América Latina. Es una imagen que domina en América Latina. Por el contrario, la imagen romántica es una imagen muy europea, es una imagen que domina por completo en Francia, en Italia, el toreador, la Carmen, la admiración francesa por España, que los españoles no acabamos de aceptar, pero que es así. En Francia, España gusta mucho, lo que gusta es esa España romántica, es esa España a la que he descrito antes como todavía no europea, ¿no? Esas son los dos espacios fundamentales de la imagen de España. Luego hay un tercer espacio, que es el espacio de la no imagen, que España no existe, en general en todo el Asia, el Pacífico y en el África subsahariana. España no tiene imagen, prácticamente no existe. Y finalmente hay dos imágenes singulares de paraíso perdido, de edad dorada, por así decirlo. Una es la que transmiten o conservan todavía los judíos sefarditas en relación con Sefarad, la vieja Sefarad de Toledo, la edad dorada del judaísmo europeo, y otra es la imagen también de edad dorada del mundo árabe, del califato perdido de Córdoba y Granada, el viejo Al-Ándalus, ¿no? Como otra edad perdida, que sin duda alguna es importante en términos de la imagen de España, ¿no? Buena o mala imagen. El país ha tenido siempre buena imagen, ha sido el país mejor valorado de Europa en el año 2004, por ejemplo, el 27% era el país mejor valorado, con buena imagen, muy buena imagen en América Latina, excelente, por encima de Japón, de la Unión Europea, de Estados Unidos, prácticamente en todos los países de América Latina, incluso donde no nos conocen, por ejemplo, en el caso de Japón, la confianza en otros pueblos, los primeros son los alemanes, los pueblos ingleses, los americanos y los españoles empatados, tanto muy buena imagen en Japón, sobre todo en términos de cultura. Cuando hablamos de la cultura española siempre nos vamos a los primeros países, ¿eh? En términos de cultura siempre tienes Italia, por supuesto, Francia, luego un espacio confuso, Egipto, el Reino Unido, China y España. Cuando hablamos de cultura, la cultura española está siempre en las primeras posiciones, ¿no? Sobre todo en la cultura. También la lengua. Japón, por ejemplo, preferencia para una segunda lengua es el español, la lengua como segunda lengua, pero hemos desaparecido del pelotón de cabeza, hemos ido cayendo en los índices de reputación en todas partes. Por ejemplo, en este ranking del Reputation Institute, el cambio del 2010 al 2011, los países que han perdido más, que han empeorado más, son Grecia, sin duda, luego España, luego Portugal e Irlanda. Como vemos, los efectos de la crisis han sido demoledores, especialmente en términos de autorreputación. Lo que ha caído mucho la imagen exterior de España, lo que se ha desmoronado es la autoimagen. Por lo tanto, la confianza que los españoles depositamos en nuestro propio país ha decrecido dramáticamente, y por eso eventos que en otras condiciones podían ser triviales, como pudo ser el triunfo de la Eurocopa antes de ayer, pues puede tener sin duda alguna relevancia e importancia y puede tener importancia política. Fortalezas y debilidades, voy muy rápido. No hay elementos negativos en la imagen de España, no hemos participado en las guerras mundiales, el aislamiento y la neutralidad nos ha aislado de ser objeto de odios por parte de otros países. No es un país agresivo, es un país herbívoro pero no vacuno, es de los países herbívoros pero no vacuno, pues es un país apasionado y con alegría, con simpatía. El éxito de la democracia se valora en todo el mundo, el éxito del desarrollo económico hasta esta decadencia absoluta, es una potencia cultural, la lengua española es muy importante. Puntos débiles, es un país tradicional, anticuado, premoderno, en casi todas partes se percibe así, no es del todo europeo, es un país latino. Países latinos, el sur de Europa, los latinos somos para la población del norte de Europa, esto tenemos que darnos cuenta, algo así como la población árabe para los países latinos. Esta especie de jerarquía que vamos montando todos, los estereotipos, los prejuicios, pues bien, en muchos estudios cuando se analiza la distancia social que los países latinos establecen con el mundo árabe, musulmán,
es muy parecida a la distancia social que se establece entre el norte de Europa y los países latinos. Es muy, muy parecido, ¿no? Es un país de sol y playa, barato, de baja calidad, tosco, burdo. Un país bueno para vivir, malo para trabajar. Esta es la definición clásica del país, ¿no? Aquí lo vemos, fortalezas y debilidades de España en comparación con la media del G8. La gente es amable y simpática, el estilo de vida es bueno, ocio y entretenimiento excelente, entorno natural, es un lugar seguro, la cultura cuenta. Pero poca tecnología e innovación, marcas e empresas reconocidas pocas, entorno económico, sistema educativo, etcétera, etcétera. Un país bueno. En general los países, esta es una cita muy interesante de un estudio cualitativo sobre Japón, ¿no? En una reunión de grupo decía uno de los entrevistados, en relación con lo que acaba de decir el señor Suzuki, para mí España tiene una imagen realmente vieja. Estuve allí hace muchos años y todo lo que había estaba anticuado. España parece el país más rural de todos los países europeos occidentales. Y el señor Sano contesta, España tiene una imagen un tanto oriental dentro de Europa. Esto tenemos que contar con ello. Esta es la imagen que damos en muchos sitios, ¿no? Básicamente los países se estructuran según este eje, países buenos para vivir y que son malos para trabajar, y países buenos para trabajar y que son malos para vivir. Esto es un poco... Los países buenos para vivir y malos para trabajar son los países latinos, y los países malos para vivir pero buenos para trabajar pues son países como el Reino Unido o Alemania. No necesitan mayor explicación. Hay muy pocos países en el mundo que sean buenos para vivir y buenos para trabajar. Esto es lo que hay que conseguir. Hay pocos, hay algunos, y este debería ser claramente nuestro objetivo. Francia, por ejemplo, es uno de ellos. Siempre sale como un país bueno para vivir y bueno para trabajar, ¿no? Los países buenos para trabajar tienen gente de fiar y seria, pero aburrida, rigurosa, trabajadora, eficiente, poco imaginativa, poco creativa. En cambio, los países expresivos, buenos para vivir, son gente poco de fiar, pero divertida, más bien chapucera, vaga, poco eficiente, creativa, de buen gusto, etcétera, etcétera. O sea, como sabemos, esto funciona así en términos de los estereotipos de la gente. Gestionar la imagen, bueno, aquí voy a comunicar otra cosa, porque ya se ha articulado el sistema por parte del Gobierno. Como saben ustedes, el Gobierno ha lanzado un proyecto Marca España. Nombró el otro día el alto comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, un empresario español con enorme experiencia en todas estas cuestiones. Y la organización de la gestión de la marca se organiza sobre dos patas. Una oficina del comisionado, que es el encargado de la gestión de la marca. La gestión de la marca es el que tiene que coordinar las muchas acciones que se están haciendo ya públicas y privadas e iniciar nuevas acciones allí donde sea necesario, básicamente acciones de comunicación. Es un problema de comunicar, de no comunicar, de gestionar la comunicación. Por lo tanto, la responsabilidad de la gestión de la marca y por tanto la responsabilidad política recae en el alto comisionado, que es el responsable, repito, de la marca. La otra pata es el observatorio. El observatorio, que va a estar ubicado en el Instituto Elcano. El observatorio es un órgano de fiscalización, de gestión, de propuesta, de sugerencia. Va por delante y por detrás. Va por delante del comisionado, estudiando cuáles son los problemas y proponiendo soluciones, y va por detrás también evaluando la eficacia de las medidas y de los programas que pueda adoptar el comisionado. Y, por lo tanto, no es un órgano de gestión, es un órgano de evaluación de lo que se está haciendo para corregir lo que se pueda estar haciendo mal. Y entre sus tareas, como digo, tiene la de poner en marcha un observatorio de la imagen de España, observatorio dentro del cual habrá que elaborarse, ya estamos en ello, ya llevamos meses trabajando en ello, un indicador, un índice anual de la imagen de España, que tendrá que ser un índice que determine la imagen o la reputación en diversas variables, economía, cultura, sociedad, turismo, diversas variables, en diversos mercados o países, porque la imagen, como vemos, no es la misma en unos u otros, varía muchísimo de unos u otros, y a lo largo del tiempo, para poder tener series históricas y poder evaluar en qué medida pues mejoramos o empeoramos. En el fondo se trata de tener un mecanismo de medida, un benchmarking que te permita a su vez llevar a cabo una gestión más eficaz de la marca, ¿no? Ya tenemos en el Elcano un índice de presencia, un índice objetivo. Ahora lo que tenemos que elaborar es el índice subjetivo, el índice de reputación. Ese no lo tenemos y ese es el que estamos construyendo. Bien, creo que ya he hablado más que suficiente y tendremos tiempo después. Perdona si me he excedido. Gracias. Muchas gracias, Emilio.